Hola chicos, soy Lewis Black, estamos nuevamente con un capítulo más de esta historia, el día final. Pero no antes sin mandar los saludos correspondientes, que son para Pablo Villar, que da like y comenta en cada video, y para Lord Malak, un buen amigo que viene de cuando en cuando a apoyar el canal con sus comentarios y sus likes. Recuerda que si quieres ser saludado o que se respondan tus preguntas, debes dejarlas aquí abajo para que en el siguiente video te esté contestando. Pero bien, vamos a lo que importa, que es el capítulo de esta semana, que se titula El infierno está vacío. Pasamos todo el primer día fuera de la ciudad durmiendo. Cada quien hacía su guardia según correspondía. No sé si era el hecho de estar lejos de la zona de infección o que la carretera nos brindaba una inusual paz, que no fue difícil para ninguno dejar que el tiempo pasara mientras nos hundíamos profundamente en lapsos de sueño bastante largos. 21 de agosto, 8:30 am. Yoyo se encontraba haciendo guardia. Yo estaba en un estado entre dormido y despierto, casi inconsciente pero a la vez al tanto de lo que pasaba, cuando un movimiento en mi pie me hizo despertar. «Vamos, piernas frágiles, te toca vigilar». Se trataba de Yoyo. Me estiré en mi lugar y me incorporé. Charlamos brevemente sobre si había alguna novedad. Todo seguía igual. El sol ya iluminaba los alrededores. Todo se veía tan apacible. Sin salir del vehículo, Yoyo se acomodó en el asiento del copiloto y yo me senté tras el volante. ¿Ya lograste terminar de leer mis anotaciones? Espero tu opinión más sincera sobre mi investigación. Y espero hayas notado que la puerta se abrió de golpe y sentí como me tiraban a la fuerza hacia afuera. Luego, un grito ahogado por parte de Yoyo me hacía saber que ella también había sido sacada del jeep. Se trataba de un sujeto alto, se veía bastante desalineado. Se había colocado sobre mí y me presionaba el cuello. Me apretaba con fuerza, apenas si podía defenderme. Era bastante más grande que yo y eso hacía sentir que la presión que ejercía sobre mí era abrumadora. Al voltear pude ver cómo quien había sacado a Yoyo era otro hombre un poco más pequeño de tez oscura, que parecía haber metido sus manos bajo la blusa de mi compañera. Yo trataba de forcejear para sacarme aquel enorme sujeto de encima, pero poco a poco él iba ganando sobre mí. Nuestra única esperanza era que Carl hubiera escuchado el escándalo y viniera en nuestra ayuda. De pronto, al volver a mirar a donde Yoyo, solo pude ver al sujeto afroamericano tendido en un charco de sangre. Luego, inmediatamente sentí cómo la presión en mi cuello cedía, para luego sentir un líquido caliente correr por mi pecho. Al volver la mirada a mi atacante, pude ver cómo en su cuello yacía clavada una navaja, y quien la empuñaba era Yoyo. Con un tirón logró sacarme de encima a aquel gigantón, y pude respirar de nuevo con un fuerte ardor en mi garganta por el fuerte apretón, para luego ver cómo otros 3 sujetos salían de entre los autos estacionados. «¡Malditos hijos de puta! ¡Mataron a Shorty y a Smokey! ¡Morirán!», gritó uno de ellos, que llevaba un tubo galvanizado en la mano. Entonces, un sonido potente y seco. Carl había salido por el quemacoco del jeep y, tras un disparo al aire a modo de advertencia, hizo que aquellos 3 hombres se detuvieran en el acto. «Si no quieren morir hoy, más vale que se alejen. Eric, Joanna, suban al auto y larguémonos de aquí», ordenó Carl, quien ahora apuntaba al sujeto del tubo. Rápidamente obedecimos. Subí al auto, giré la llave y salimos a toda velocidad de aquel descanso. Una vez lejos de ahí, nos detuvimos en un claro en la carretera. «¿Estás bien, Yoyo? Vi cómo ese malnacido estaba...». Rápidamente Yoyo me interrumpió. «Sí, estoy bien. Olvídalo, ¿quieres?». Guardé silencio. «Gracias, Carl. En verdad nos salvaste ahí atrás.
Dije mientras sobaba mi garganta que aún dolía. No es nada, muchacho. Debo decir que tarde o temprano era de esperarse. Carl parecía pensativo. Luego continuó. Sabía que nos toparíamos con personas así, malnacidos. Yo permanecía en silencio. En ese momento salí del jeep y tomé mi mochila de la parte de arriba del vehículo. Cambié mi camisa, que ya estaba hecha un desastre. Si bien ya no apestaba las entrañas de aquel infectado niño, ahora estaba llena de sangre. Al entrar al jeep, vi que Jojo se había pasado a la parte trasera y Carl con dificultad trataba de sentarse en el asiento del piloto. Así que decidí subir con Jojo. Y quería hablar por saber si estaba bien. Yo más que nadie sabía lo traumático que aquel evento podía ser. Oye, gracias, casi no la cuento. De no ser por ti, ese sujeto tal vez me hubiera roto la garganta. Traté de animar a la chica. Lamento que hayas tenido que... Hice una pequeña pausa. Matar a esos sujetos. Nadie debería estar bajo ese nivel de estrés. Jojo me miró indiferente. No son los primeros hombres que mato, Eric. Estaré bien. Solo... no sé. No es fácil, ¿sabes? Me sorprendió saber eso. Rápidamente traté de averiguar más. ¿Fue antes de todo esto o fue al iniciar? No, fue justo cuando comenzó. Jojo comenzó a relatarme lo sucedido. Tenía pocos días de haber llegado a la ciudad. Vine porque vi en redes sociales que la cantidad de personas sin hogar aquí era mucha. Pensé en ayudar a algunos, con algo de comida y dinero. Luego me enteré de la apertura de esa tienda de tecnología japonesa, que no recuerdo cómo se llamaba. Así que decidí ir. Ya tenía 3 días visitando albergues y vecindarios pobres. Pensé en tomarme un momento para mí. Pero como siempre me quedé dormida. Me desperté casi a las 11 a.m. Me hospedaba en un hotel cerca de la tienda, a unos bloques. Recuerdo que vestí con una falda de mezclilla, una pequeña blusa de tirantes negra y mi cabello con una coleta. No quería complicarme demasiado. Cuando salí del edificio, parecía una escena sacada de una película. Había un montón de gente corriendo, policías apuntando a la multitud, ambulancias que salían a toda velocidad. No entendía qué pasaba. Fue ahí cuando encontré al primero de ellos. Era un sujeto con un uniforme rojo, con el logotipo de la tienda japonesa. Corría a toda velocidad, chocando con todo, golpeando e intentando morder a quienes tenía cerca. Por inercia, corrí de regreso al hotel, solo para ver que en el lobby había gente que había sido herida por esas criaturas. Recuerdo haber ayudado a una anciana que apenas podía estar en pie. La ayudé a sentarse y pude sentir que su temperatura estaba alta, eran tal vez 39 grados. Luego, un par de esas cosas comenzaron a golpear las puertas frontales del hotel. Los guardias trataban de espantarlos, pero esas cosas no se iban. Luego, el guardia más grande tuvo la genial idea de abrir la puerta. Grave error. En menos de un minuto, 7 de esas cosas entraron y comenzaron a atacar a las personas. Yo corrí rápidamente a los ascensores, pero al oprimir el botón y llamarlos, vi que tardaban demasiado en llegar. Entonces tomé las escaleras. 2 de esas cosas notaron mi presencia y comenzaron a perseguirme. Rápidamente subí 2 pisos. Podía ver cómo esas criaturas, a pesar de ser rápidas, eran muy torpes al moverse. Al llegar al 3er piso, decidí salir por el pasillo para ver si podía despistarlos. Eso parecía. Aún faltaban 4 pisos para llegar a mi habitación. Creí de algún modo que estar allí me mantendría segura, cuando escuché una voz. «Oye tú, muchacha,
¡Rápido, ven aquí! Era un hombre de unos 40. Estaba dentro de una habitación. Luego el sonido de golpes tras de mí me hizo saltar del susto. Las criaturas estaban al otro lado de la puerta. No lo pensé ni un segundo y corrí a donde el hombre. Apenas pasé por la puerta, el tipo la cerró. Y al entrar, pude ver el horror. Una mujer tirada en el suelo, atada al radiador con apenas un poco de ropa. Una niña en una esquina, tendría 7 años, estaba llorando. Y sobre la cama 2 hombres estaban abusando de una chica que apenas tenía 18 o tal vez 19 años. Me quedé pasmada. Luego sentí como el sujeto que me invitó a pasar me tomaba por el cuello y comenzaba a tocarme. Miren el bombón que acabo de encontrar. Esta será toda para mí. Ustedes quédense con la vieja y con sus hijas, dijo el sujeto mientras subía mi falda y metía su mano bajo mi ropa interior. Jojo hizo una pausa. Sé que es duro. No tienes que hablar si no quieres. Yo mejor que nadie lo entiendo. Jojo secó una lágrima que corría por su mejilla y negó con la cabeza. Está bien, Eric. Quiero sacarme esto de una vez. Luego siguió contando. Ya habían pasado unos minutos y el sujeto se disponía a consumar su cometido. De una patada abrió la puerta del baño y me tiró al suelo. ¿Serás una perra obediente o tendré que ponerme rudo contigo?, preguntó el sujeto mientras se desabrochaba el cinturón. Yo solo pude asentir. Así me gusta. Ahora quítate la ropa y date la vuelta. Yo obedecí. Me di la vuelta y bajé mi falda junto con mi ropa interior. Luego me quité la blusa y lo demás. Lo veía, ahí, tras de mí, por el espejo que estaba al frente. Y ahí mismo vi una navaja de afeitar. Estaba sobre el lavabo. Anda, perra, ponte en 4. No me hagas obligarte, ya me cansé de golpear mujeres hoy, exclamó el sujeto, dejando salir su miembro. Yo me recargué sobre el lavabo y tomé la navaja y me quedé inmóvil. ¿Qué no escuchaste, perra? Te dije que al suelo y en 4. En ese momento el tipo me tomó por el cabello y rápidamente giré y corté su cuello de orilla a orilla. Rápidamente me colgué de él, me puse atrás de él y lo empecé a apuñalar cientos de veces mientras cubría su boca. Una y otra vez lo apuñalé hasta que dejó de moverse. Sentía que me daría un ataque de ansiedad. Estaba hiperventilando cuando escuché a la chica de antes gritar: ¡Auxilio! Luego la vi correr por el pasillo rumbo a la puerta de salida, misma que abrió dejando entrar a 3 de esos muertos, donde ellos rápidamente se abalanzaron sobre ella, mordiéndola en el rostro y en el cuello. El tercero entró en carrera a la habitación y la pobre niña que estaba llorando en un rincón fue su presa. Los 2 sujetos que estaban abusando de la chica salieron corriendo, evitando a las criaturas. Yo apenas pude ponerme mi ropa interior y mi blusa cuando vi que la chica de antes ya había muerto y estaba siendo devorada. La niña ya no lloraba más y la pobre mujer, que seguramente era la madre de ambas, lloraba y gritaba. Pensé en ayudarla, pero los 2 muertos, que ya se habían comido bastante de la pobre chica, se dirigieron hacia ella. Los gritos eran horribles. No me enorgullece, pero aproveché eso para escapar. Al salir al pasillo principal del hotel, vi como había al menos 5 de esas cosas comiéndose a alguien. Intenté ir lo más sigilosa posible para volver a las escaleras y subir hasta mi habitación, pero el sonido metálico del picaporte me delató.
En cuestión de segundos tenía a los 5 corriendo hacia mí. Corría a toda prisa por las escaleras, subiendo cada vez más lento por el cansancio. Al llegar al 6º piso, estaban los 2 sujetos que habían abusado de la chica. Al parecer, estaban exhaustos también. Nos miramos fijamente. Un golpe en la puerta que estaba al lado de mí. En el 6º piso, me decía que había 2 criaturas ahí, golpeando y golpeando, intentando llegar a mí. Volví a ver a los tipos que apenas si podían tomar aliento. Entonces una enorme ira me comenzó a quemar por dentro. Giré el picaporte dejando entrar a los muertos. Con todo mi esfuerzo corrí las escaleras hacia arriba. Los sujetos también comenzaron a correr, aunque torpemente. En un abrir y cerrar de ojos, los pude superar dejándolos atrás. Y al llegar al 7º piso, crucé la puerta. Y los sujetos que venían tras de mí intentaban abrirla, pero sostuve el picaporte firmemente, de manera que no pudieran pasar. Los vi por la pequeña ventanilla. Vi cómo desesperados me rogaban que abriera la puerta. Golpeaban y golpeaban, pero no solté el picaporte. Cuando una de esas criaturas los alcanzó. Luego otro más y otro. Al cabo de pocos minutos los gritos se callaron, los golpes cesaron y yo seguía ahí sosteniendo la puerta, hasta que otro ruido los distrajo. Entonces, corrí a mi habitación. Tomé mis cosas y salí por la escalera de incendios. Desde ese día, corrí, tratando de salvar mi vida, hasta que en ese mercado te conocí y conocí al viejo. Por eso no puedo permitirme perderlos. Por eso no vacilaré en matar a quien haga falta para asegurar que ustedes estén bien. Quedamos en silencio. Carl, quien también había escuchado lo sucedido, no atinaba a decir nada tampoco. Entonces tomé la mano de Jojo. Ella me miró. Ahora estás a salvo. Y yo también haré lo que sea necesario para que así sea. Gracias por compartir esto con nosotros, dije mirándola a los ojos. Así es, niña. Ahora, cualquiera que se meta contigo tendrá que pasar por encima de mí primero. Jojo sonrió. Gracias, chicos. Después de tanto, ustedes son lo más cercano que tengo a una familia. Todos sonreímos. Muy bien, entonces, sigamos. Carl encendió el jeep y condujo por casi 15 minutos, antes de que un bloqueo en la carretera nos cortara el paso. Al frente de dicho bloqueo se leía un cartel que decía: Zona de cuarentena número 3. Los 3 veíamos por todos lados a los alrededores, ya que no se veía ninguna estructura o señal de que ahí había gente, cuando de pronto una pequeña figura tambaleante apareció entre los autos apilados. Se trataba de un niño. Tenía tal vez 10 años. Nos pusimos en alerta, pero al ver que se acercaba y no se le veían heridas, o al menos ninguna que pareciera ser de aquellos seres, bajamos la guardia. El niño se veía bastante delgado y en mal estado. De pronto, Jojo bajó del jeep y corrió a él. El niño se desplomó y cayó justo en sus brazos. Me llamo Jojo. ¿Cómo te llamas, amiguito?, preguntó la chica. Hambre, comida. El pobre niño solo respondía lo mismo una y otra vez. Jojo me gritó para que le llevara una botella de agua y una lata de fruta. Tomé las cosas y bajé de inmediato. Al acercarme a ella, el niño vio la comida y el agua y sonrió. Una lágrima corrió por su rostro y su mirada se congeló. El pobre niño había muerto en sus brazos. Estábamos impactados, Jojo más que nadie. Entonces apareció un segundo niño.
en estado muy similar al primero, pero de algunos 13 o tal vez 14 años. Se llama Esteban, o al menos ese era su nombre. Yo soy Luis. ¿Vienen a hacernos daño?, preguntó el niño, que apenas podía mantenerse en pie. Yoyo recostó a Esteban y cerró sus ojos, y caminó hacia Luis, y poniéndose de rodillas, Luis hizo lo mismo. Entonces Yoyo le entregó el agua y la lata, ayudándolo a abrirlas. Luis comía lento pero constante. Luego, cuando cobró sus fuerzas, nos contó cómo el ejército, que se suponía que los cuidaría, comenzó a expulsar del refugio a los niños, ancianos y personas minusválidas, con la excusa de que no podían gastar recursos en quienes seguramente terminarían muertos. Rápidamente, un total de algunos 8 o 10 niños salieron de entre los restos de los autos y el puesto de bloqueo, todos en las mismas condiciones. Yoyo no pudo evitar soltar un par de lágrimas. Luego volvió al jeep y habló con Carl. Después regresó conmigo. Eric, sé que teníamos un plan, pero no podemos ignorar a estos niños y tampoco podemos llevarlos con nosotros. Pero he hablado con Carl para dejarles algo de nuestros suministros, pero quiero saber si estás de acuerdo. La mirada de Yoyo era desgarradora, la impotencia y a la vez la esperanza de ayudarlos. Yo solo dije que sí, sin agregar nada más. Entonces rápidamente volvió al jeep y bajó una caja con latas y 4 bidones de agua. No podemos hacer más por ustedes, pero espero que esto les ayude a aguantar un poco más, dijo Yoyo entre lágrimas. Luis, junto con los demás niños, cargaron las cosas hasta una vieja van que al parecer usaban como refugio. Gracias. ¿Ustedes se irán a buscar a los adultos?, preguntó Luis. Pues no lo sé. Iremos a algún lugar seguro, a la cordillera tal vez. Yoyo no les comentó sobre la operación para esterilizar el área de infección. Ya veo. Entonces, si de casualidad encuentran a los adultos, ¿le puedes dar esto a mi hermano? Se llama Raúl, tiene el cabello chino. Dijo que volvería, pero eso fue hace ya 6 días. Luis le entregó un pequeño juguete de Superman a Yoyo. Él me dijo que me protegería, pero es solo un juguete. Yoyo tomó la figura y la guardó en su bolso. Luego, sin decir más, regresó al jeep. Manténganse a salvo. No salgan y pase lo que pase, aléjense de esas cosas. Son demasiado peligrosas, dije a modo de despedida. Gracias por la comida. Espero puedan encontrar a mi hermano y a los demás. Díganles que hemos sobrevivido, que ya podemos unirnos a ellos, que no somos débiles. Un nudo en la garganta me impedía hablar. Solo asentí con la cabeza y subí al jeep. Yoyo estaba en la parte trasera, intentando no romper en llanto. Carl tenía una expresión bastante depresiva, y yo me sentí impotente al no poder hacer más por aquellos niños. Carl arrancó el motor y tomó una salida forestal. Al parecer, esta ruta nos llevaría por un pueblo llamado El Potrero, que estaba a un par de kilómetros al norte, desde donde sería más sencillo acceder a la cordillera y al paso de montaña, donde se ubicaban varios pueblos, todos siendo buena opción para establecernos en lo que pasaba lo peor. Al internarnos en el camino forestal, de tanto en tanto nos topábamos con casas o pequeñas granjas que daban señas de haber sido saqueadas o arrasadas por personas que buscaban sobrevivir. En una de ellas se veían los cuerpos de una familia de 4 integrantes, un padre, una madre, un hijo y una hija, colgados de un árbol. Era desgarrador ver cómo el horror de lo sucedido
les había robado la esperanza a tantas personas. Carl siguió conduciendo hasta que llegamos a un pequeño pueblo. Tenía una farmacia, un mini súper, una gasolinería y algunos otros negocios. Carl detuvo el jeep. Nos miró por el retrovisor. Sabía que lo que había que hacer sería difícil por su incapacidad física, y no se sentía plenamente confiado de decirnos que lo hiciéramos nosotros, por lo que Yoyo y yo voluntariamente bajamos del jeep y decidimos buscar suministros. La verdad era que ante el repentino encuentro con aquellos niños, nuestras raciones habían bajado bastante. Carl, mantente al margen y alerta. Ya vimos cómo además de los muertos, los humanos también pueden ser muy peligrosos. Te avisaremos por el walkie cualquier cosa. Si detectas una amenaza, muerta o no, lárgate. No te quedes aquí. Eric y yo encontraremos la manera de volver contigo. ¿Entendido, viejo?, sentenció Yoyo. Pero, ¿qué tal si necesitan ayuda?, cuestionó Carl. Créeme, viejo, podemos con esto. Además, mira, es un pueblo fantasma. Tú solo prométeme que no dejarás que te capturen. Estaremos en contacto con los walkies. Todo estará bien. Yoyo parecía confiada en que nada saldría mal. Carl solo asintió, y la chica y yo nos adentramos en el pueblo. Visitamos el mercado primero, donde pudimos hacernos de varias latas de comida en conserva. Pudimos también entrar a la farmacia y tomar varios medicamentos útiles para enfermedades o malestares comunes. Y cuando nos disponíamos a entrar a una tienda de ropa para tomar algunas prendas para abrigarnos, el walkie sonó. Muchachos, tengan cuidado, salgan de ahí. Vi un grupo de personas, tal vez eran 9, estaban armados, se dirigían directo hacia donde fueron ustedes. Yoyo tomó el walkie que colgaba de su pantalón. Recibido, nos esconderemos. Tú haz lo tuyo y escapa. Estaremos en contacto. Por favor, no desesperes. Cambio y fuera. Yoyo procedió a apagar el walkie y nos metimos a la tienda de ropa. Debe haber algunos probadores por aquí. Ahí nos esconderemos, en lo que estos tipos pasan de largo. Si son locales o si solo van de paso, sabrán que la comida es más importante que el vestir, por lo que deberíamos estar seguros aquí. Muy bien. Ve, yo te sigo. Con cuidado, dije mientras avanzaba agazapado por los aparadores. Llegamos a una puerta pesada de madera que ponía en letras rojas: probador de damas. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que al abrir la robusta puerta encontramos a más de 5 de esas cosas encerrados ahí, quienes no tardaron en percatarse de nuestra presencia. Rápidamente retrocedimos, pero no podíamos seguir en ese lugar. Teníamos que salir. Entonces decidimos correr. Tal vez podríamos pasar desapercibidos frente a los muertos y a los sujetos si llegábamos a la espesura del bosque, y de ser así, podríamos estar salvados. Pero al salir apresurados, nos topamos casi de frente con el grupo de sujetos. Eran varios hombres adultos y una mujer. Nos quedamos pasmados, y esos tipos, al ver que nos venían persiguiendo 5 de esos infectados, se enfrentaron a ellos. Llevaban palos, machetes y trinches. Rápidamente lograron contener a los infectados, y una vez eliminados, nos rodearon. ¡Santo cielo! ¡Muchas gracias! Mi hermano y yo buscábamos algo de provisiones. Venimos de la ciudad, solo tratamos de sobrevivir, no queremos problemas. Yoyo interpretó el papel de damisela en apuros a la perfección, tanto que hasta yo lo creí. Así es, gracias por ayudarnos. Estamos en deuda, dije tratando de corroborar la historia de Yoyo, cuando una mujer de tal vez 30, cabello largo rubio, ojos grises claros y un aspecto bastante europeo, caminó al frente de nosotros y nos dirigió la palabra. ¿Cómo dices? Si ellos, esos que están ahí, son los que purificarán al mundo.
para que nosotros, los seguidores del peregrino azabache, podamos reinar sobre la tierra a su lado. No entendía nada, pero al volver a ver a los cuerpos de los infectados tirados, uno de los hombres que estaba ahí lo estaba acomodando y poniendo una piedra en cada uno de sus ojos y haciendo lo que parecía una reverencia. Luego tomó algo de la sangre con su dedo y marcó una línea en su frente. Hermanos, asegúrenlos, los llevaremos ante el gran maestro Dorian, él sabrá qué hacer con ellos. 4 de sus sujetos procedieron a atarnos las manos. Espera, no, esto es un error, no queremos problemas, solo vamos de paso, ya nos íbamos, dije desesperado. La mujer se acercó a mí y me habló directamente al oído. Oh, querido, lo sé, créeme, y cuento con ustedes para ello. Se apartó de mí y les ordenó a los demás: rápido, hermanos, llévenlos ante el gran maestro. Mi señora, ¿qué hacemos con sus pertenencias?, preguntó uno de los hombres. Yo me haré cargo de sus inmundas pertenencias. Ahora vamos, tenemos que llegar a la capilla antes del atardecer. La mujer tomó las latas que habíamos encontrado, nuestras armas y el walkie que colgaba del pantalón de Jojo. Rápidamente, entre empujones y tirones, nos encontrábamos caminando hacia un futuro incierto. Mis pensamientos estaban con Carl, y que ahora solo él podía hacer algo para salvarnos. Jojo, por otro lado, observaba a todos lados con detenimiento. ¿Estaba pensando en algún plan? ¿O al igual que yo esperaba de alguna manera que Carl salvara el día nuevamente? No lo sé. Lo único que sí sabía era que nuevamente estábamos en un problema del cual no encontraba la solución. Pues bien, amigos, eso es todo por el capítulo del día de hoy. No olviden dejar su like, su comentario si quieren recibir un saludo en el próximo video o si tienen alguna pregunta, y compartir esta historia con todos aquellos amantes de los zombies. Yo soy Lewis Black y nos estaremos viendo la siguiente semana para un nuevo capítulo. Hasta la próxima. Paz.